días y noches. A partir del momento que me voy a escuchar a mí hablar, a partir del momento que llegue a escuchar esta palabra de esta noche hoy en día a través de las redes sociales, levanta tu voz en su presencia. primero que todo, sobre todas las cosas, como yo siempre lo digo en todos mis videos que yo subo, ¿saben? Contigo eres. Sopra, se va la señal por veces. No sé qué pasa con esto. Esa creo que me voy a tener que comprar un micrófono nuevo, ¿saben? Por el momento no he podido, ¿saben? Creo que me voy a tener que comprar un micrófono nuevo porque este me está fallando, ¿saben? Pero ¿saben qué? Eso no va a detener de yo predicar la palabra de Dios, sea con micrófono o sea sin micrófono, sea así a través de la voz natural, a través de las redes sociales, pero nada ni nadie podrá contra mí, porque el que está conmigo es mayor que el que está en este mundo. Tal vez a simple vista, ¿saben? Parezco una persona común y corriente, pero simplemente esta es mi forma de vestir, ¿saben? Y como yo siempre lo digo en todos mis videos, ¿saben? Que yo siempre subo a través de las redes sociales o cuando yo hablo en las calles y predico la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Yo sé que un día yo tendré a mi esposa y mis 4 hijos, ¿saben? Y yo sé que lo que Dios promete, Dios cumple, ¿saben? Tal vez para el mundo parezca imposible el milagro que Dios tiene preparado para tu vida, el milagro que Jehová Dios tiene preparado para ti. Pero yo sé, como yo siempre lo digo, lo que Dios promete, Dios cumple. El día de hoy quiero que leamos en el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, capítulo número 11. Quiero que leamos en esta noche todo el capítulo completo, ¿saben? El libro de Hebreos queda en el Nuevo Testamento. Para la gente, por si no lo sabían, para los que no sabían, saben. El tema de hoy está basado en la Biblia y lo que estoy a punto de leer hoy en día es el tema acerca de la fe. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que no sea yo, sino sea el Espíritu Santo hablando en esta noche por medio de mi vida. Solamente Dios me conoce como nadie más me conoce a mí en esta tierra. Yo sé que como todo ser humano, el ser humano le falla a Dios día con día, con ver, con oír y con hablar.
Pero a partir de ese momento que el ser humano se arrepiente, abogado tenemos para con nosotros allá en el cielo, capaz de perdonarte, capaz de limpiar tu vida, capaz de restaurarte. Y como yo estaba diciendo, la palabra de Jehová será en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Es acerca de la fe. Dice, es pues Hebreos capítulo número 11, versículo número 1 de todo el capítulo, ¿saben? El versículo número 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Está en el libro de Hebreos capítulo número 11, versículo número 1, pero el día de hoy vamos a leer todo el capítulo completo que habla acerca de la fe. Hay una parte que a mí me encanta en el versículo número 12. No, en el versículo número 13. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pónganle atención al versículo número 13 en el capítulo de Hebreos, capítulo número 11, versículo número 13, acá en la Biblia. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo por el medio de la fe. Dios pudo hacer el universo de la nada, y lo que aún no se podía ver fue hecho posible y se hizo una realidad. Luego el versículo número 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe ofreció Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Todo por la fe que Abel tenía. Y Caín, según nos indica en el versículo número 13, Caín no tenía fe en su corazón. Caín no creía quizás en las bendiciones que le podrían llegar después en su vida. Quizás le ofreció la ofrenda a Dios con dolor en su corazón. Quizás le ofreció la ofrenda al Señor con lástima, porque no quería sacrificar nada para Dios. Él no quería, según él, era como desperdiciar. Sin embargo, estaba dando una gran ofrenda de olor grato ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Si nos vamos al versículo número 5, el versículo número 5 del libro de Hebreos, capítulo número 11, dice, por la fe Enoc
fue transpuesto para no ver muerte. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Por la fe que tenía Enoc en la Biblia, según indica acá el versículo número 5 del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo número 11. Y no fue hallado, dice, porque lo transpuso Dios. Por eso es que no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Nunca jamás Enoc vio la muerte. Fue transpuesto sin nunca saber lo que era muerte alguna vez en su vida, mientras él pasó de vida terrenal a la vida espiritual, transformado de un cuerpo material a un cuerpo espiritual. Y no fue hallado porque le traspuso Dios. Pero luego me escuchen, es que pongan mucha atención al versículo número 5, lo que dice el siguiente después. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por esa razón, Enoc no vio muerte alguna en su vida. Porque agradó a Dios. Y antes que fuese traspuesto Dios, traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, según lo especifica acá en el versículo número 6. Acá es donde dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. En el libro de Hebreos, capítulo número 1, versículo número 6, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay, sin poder verlo aún todavía, sin poder ver el ser humano a Dios mientras vive acá en su cuerpo humano de carne y huesos. Es necesario que el ser humano crea que exista Dios sin poderle ver aún mientras vive en su vida, mientras camina acá por la tierra todos los días de su vida y hasta el día de su muerte, a menos que el día del rapto suceda, mientras ese ser humano aún siga siguiendo con vida,
y que es galardonadora de los que le buscan. Es necesario que el ser humano crea que Dios puede bendecir tu vida a pesar de la dificultad que actualmente tú tal vez estés pasando en tu vida. A pesar que el camino se mira oscuro, a pesar de que tú no veas salida en ese camino, en ese agujero en el que tú actualmente tal vez tú te encuentras en tu vida, es necesario que el ser humano crea que Dios, después de hacerlo pasar por un tiempo de prueba, por un tiempo de tribulación, crea dentro de su ser, dentro de sí, que después de la tormenta vendrá la calma, que después de su aflicción vendrá el gozo. A pesar que tú no veas la salida y no encuentres la salida actualmente en tu problema, en tu vida, si quieres agradar a Dios, tienes que creer en tu corazón que después de esa tribulación que tú tal vez actualmente tú estás pasando en tu vida, que después, no el tiempo tuyo, sino el tiempo de Dios, es necesario que tú creas que Jehová Dios a su tiempo cumplirá con sus promesas en tu vida. Es necesario que el ser humano crea que Dios existe. Es necesario que el ser humano crea que en Dios hay vida y esperanza. Es necesario que el ser humano crea que en Dios hay vida y esperanza. Luego el versículo número 7 del libro de Hebreos, capítulo número 11 en el Nuevo Testamento, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por la fe de Noé, ¿saben? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe que tenía Noé dentro de su vida, dentro de su ser, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El versículo número 8 dice: por la fe Abraham siendo llamado, obedecido para el lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe que tuvo Abraham en su corazón, porque le creyó a Dios,
sin saber que esa tierra prometida estaba preparada para Abraham en aquel día. Y salió sin saber a dónde iba, dice. Luego, si nos vamos al versículo número 11, esta parte está muy interesante, quiero que le pongan muchísima atención. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, el capítulo número 11, que habla acerca de la fe, Hebreos 11:11 dice, pongan mucha atención a eso. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo. Otra vez, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la misma fe, Sara, siendo una anciana ya de 90 años de edad, era imposible que pudiera dar hijos a esa tan avanzada edad. ¿Y cómo se le fue posible? ¿Cómo es que ella recibió fuerza? ¿Cómo es que ella pudo dar a luz aún estando fuera de su tiempo? Según lo dice la Biblia, que Sara dio a luz a sus 90 años avanzada de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, porque depositó toda su fe en Dios, a pesar de lo que sus amistades dijeron mientras ella vivía acá en la tierra, a pesar de lo que la oposición tratara de decirle, a pesar que el diablo tal vez por momentos trató de poner en duda su fe, ella continuó creyendo. Ella creyó que era fiel el Dios quien se lo había prometido un día. Si Dios le prometió a Sara que le iba a dar un hijo, no importaba que ella ya tuviera 90 años, ella siguió creyendo hasta que su fe no desvaneció, hasta que la promesa de Dios se le cumplió en su vida, porque continuó creyendo. Porque continuó depositando su fe en el Altísimo, en el Dios de los cielos. Ahora quiero que nos vayamos al versículo. Ahora quiero que nos vayamos al versículo número 17 del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo número 11, que habla acerca de la fe. Hebreos 11:17 dice lo siguiente: por la fe, Abraham, cuando fue probado
ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham no le importó que Dios le había ordenado que matase a su único hijo, a pesar que era el único hijo que Dios le había dado, que tanto tiempo le había costado tener a un hijo en su vida. Y a pesar de que era su único hijo, a pesar que era su único hijo, después que Dios le había dado su único hijo a Abraham, su hijo llamado Isaac, ahora viene Dios y le dice que asesine a su único hijo que Dios le había dado en su vida. Pero aún Abraham continuó con ese proceso para sacrificar aún hasta su propio hijo, porque creyó en la promesa que Dios ya le había hecho antes a su vida. Abraham creyó en su corazón que fuese lo que fuese, pasase lo que pasase, sea lo que sea que Dios le había ordenado en su vida. A pesar que Dios le había ordenado que asesinase a su único hijo, Isaac, según nos dice la Biblia, según nos indica, nos dice las Escrituras, aún así Abraham procedió en ese proceso para poner en sacrificio aún hasta su propio único hijo Isaac en la Biblia, porque creyó en su corazón la promesa que en el pasado Dios le había hecho una vez en su vida. Dios le había dicho que iba a tener grandes descendencias, ¿saben? No le importó que Isaac iba a resucitar de Jehová Dios de entre los muertos, aún así siguió creyendo, no le importó. Abraham dijo en su corazón: no me importa que hoy en día tenga que sacrificar hasta mi propio hijo. Si Dios me prometió a mí que de acá de Isaac me va a dar un día una gran descendencia, no me importa que hoy en día el hijo muera, ese hijo de Isaac. Porque Abraham sabía que sí o sí Dios cumpliría con sus promesas hacia su vida, hacia la vida de su hijo Isaac. Y creyó con toda su fe. Por la fe Abraham no le importó si tenía que sacrificar a su hijo. Si Dios le había prometido que de Isaac iba a salir una gran descendencia, no importase que Jehová Dios le resucitase hasta entre los muertos, Dios un milagro iba a hacer en ese día, Dios un milagro iba a hacer en esa mañana, Dios un milagro iba a hacer en esa tarde, Dios un milagro iba a hacer en esa noche para con su vida, para con su hijo.
porque creyó Abraham, porque tuvo fe en Dios. Pueden ver cuántas cosas pueden suceder si tú tienes fe en tu vida. Y si Dios a mí me prometió una esposa y 4 hijos, no me importa lo que la oposición diga, no me importa lo que el diablo diga, no me importa lo que Satanás y sus demonios digan. Yo sé que lo que Dios promete, Dios cumple. No me importa cuánto tiempo tenga que yo seguir esperando, porque tarde o temprano Dios cumplirá con sus promesas en mi vida, y así como cumplirá con sus promesas en mi vida, Dios también puede cumplir con sus promesas en tu vida. Si nos vamos al versículo número 23 del libro de Hebreos, al capítulo número 11, en el Nuevo Testamento, Hebreos 11:23 nos indica y nos dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No tuvieron miedo a que su hijo fuese tal vez sacrificado como los demás. Moisés fue escondido, según nos indica la Biblia, al nacer durante 3 meses, porque también no hay que arriesgarse al peligro, como nos indica también la Biblia, que el sabio ve el mal y se aparta, como nos indica también la Biblia, que el sabio ve el mal y se aparta. Así también a Moisés lo escondieron durante 3 meses, porque sabían el propósito que había en su vida en un futuro por venir. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque Moisés fue adoptado por Faraón, por si no lo sabían. Escogiendo antes ser maltratado, póngale mucha atención al versículo número 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés escogió ser maltratado como el resto de los otros seres que le servían a Dios. Moisés, siendo un hijo adoptado por el rey Faraón en aquellos días. Faraón era un hombre con riqueza, ¿saben? Con mucho dinero, ¿saben? Con muchos bienes. A Moisés no le importó que después de estar en riquezas, aún así bajase hasta el nivel más bajo. Bajase de ser un hombre rico a ser un hombre pobre.
Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios antes que deleitarse en los deseos de la carne, antes que deleitarse en el pecado, como el resto de las hijas de Faraón. Eran unas personas inmundas, ¿saben? El versículo número 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés tuvo mayores riquezas, tal vez no en esta vida, tal vez no en esta tierra, pero en el reino de los cielos. Porque tan solo esta vida acá en la tierra es temporal. Porque tan solo esta vida acá en la tierra es pasajera. Del polvo venimos y al polvo volveremos algún día. Tarde o temprano el ser humano dejará de vivir, dejará de existir, y todas las riquezas que tú alguna vez en vida tú tuviste en tus manos para ti, para con tu vida, tarde o temprano cuando tú mueras, nada de eso tú te llevarás para la próxima vida. Absolutamente nada de lo que una vez tú tuviste acá en la tierra, sin importar las riquezas que hayas tenido acá, tarde o temprano cuando tú mueras, no habrá cosa alguna que tú te llevarás contigo mismo el día en que tú mueras. Si leemos porque Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía puesta la fe y su mirada puesta no en las bendiciones que actualmente en ese momento Moisés, el rey Faraón y su hija le estaban a él ofreciendo, sino que Moisés miraba más allá de lo que el ojo del ser humano, el ojo en pecado mira acá en la tierra. Moisés miraba más allá, lo que había de venir después, las bendiciones que Dios estaba preparando para con su vida después, o sea, aquí en la tierra mientras él vivía, o iba a ser en el reino de los cielos después que él partiese y se fuese con el Señor. En el versículo número 29 del libro de Hebreos capítulo número 11 en el Nuevo Testamento nos dice, Hebreos 11, 29, dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. You know, I'm going to keep on talking. The devil might get mad, and that only makes me keep on going even more.
Dice acá que por la fe pudieron cruzar el mar Rojo como que si fuera por tierra seca. Todo fue por la fe. Y los egipcios intentaron en ese entonces cruzar el mar Rojo de igual manera, pero no pudieron. Se ahogaron porque no tuvieron fe, porque su mirada no estaba puesta en Dios, porque su mirada no estaba puesta en las cosas de arriba, porque su mirada no estaba puesta en lo celestial. Sin embargo, estaba puesta su mirada en lo terrenal, en lo temporal que esta vida acá en la tierra al ser humano les ofrece hoy en día mientras viven. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Después de rodearlos 7 días. ¿Por qué se cayeron los muros de Jericó? Después de rodearlos 7 días. Porque tuvieron fe. Porque creyeron que era fiel el de arriba quien lo había prometido, que Dios les podía liberar de todo mal, que Dios podía derribar esa montaña, esa pared de problemas hacia tu vida, en tu vida, que tal vez está bloqueando hoy en día tu vida, que tal vez está bloqueando hoy en día tu camino. Porque tuvieron fe. Si hoy en día tú estás siendo bloqueado por una pared de problemas en tu vida, si tú hoy en día tal vez hay algún problema que está atravesando tu camino y no te permite ver más allá de la realidad, y no te permite a ti ver más allá de la verdad. A ver, dime en dónde está tu fe hoy en día. Los muros de Jericó no se cayeron de inmediato, sino hasta después de 7 días. Sino hasta después de 7 días que habían pasado. Y rodearon los muros de Jericó durante 7 días continuos. ¿Qué sé yo que estaban haciendo? Ellos saben. Pero durante 7 días consecutivos, ellos quizás estaban orando, ellos quizás estaban clamando, ellos quizás estaban bendiciendo el nombre de Jehová día y noche, sin parar. A ver, dime en dónde está tu fe hoy en día. Con tan solo tener fe, con tan solo que tú lo declares, lo creas, sigas orando, sigas clamando a Dios, sigas agradando a Dios día con día. Así como también la misma Biblia nos indica que sin fe es imposible agradar a Dios. Por medio de la fe cayeron los muros de Jericó en aquel día, pero no cayeron de inmediatamente.
La respuesta de Dios no la recibieron de inmediato. Dios quería probar su fe. Dios quería ver hasta dónde le creían a Dios. Dios quería ver hasta dónde llegaba la fe de ellos en aquel día. Y continuaron clamando, continuaron cantando con arpa, con trompeta, flauta, qué sé yo. Continuaron adorándole a Dios día con día. Qué sé yo por cuántas horas pasaban ellos adorándole a Dios. Tal vez hasta el amanecer, hasta el anochecer. Tal vez desde el amanecer hasta antes de irse a dormir. No paraban de creerlo, no paraban de decirlo, no paraban de agradar a Dios día con día durante 7 días consecutivos en sus vidas. Hasta que el séptimo día los muros de Jericó fueron derribados. Todo gracias por medio de la fe. Gracias a tu fe, tus muros que tal vez hoy en día estén bloqueando tu vida, pueden ser removidos. Pueden caer montañas que tal vez están enfrente de tu camino. Puede ser derribado toda la negatividad, todas tus malas amistades. Todo demonio puede ser derribado con el poder de Dios. Si tú permaneces en la fe, si tú te mantienes creyendo, si tú te mantienes obedeciendo a su palabra, luego quiero que leamos Hebreos capítulo número 11, versículo número 33 del Nuevo Testamento. Hebreos 11, 33. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, todo por medio de la fe. Quiero que leamos una vez más Hebreos 11:33. Está interesante, ¿saben? Dice que por fe conquistaron reinos, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, todo por medio de la fe. Luego el versículo número 34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe tú puedes derrotar a tu enemigo.
Por la fe tú puedes obtener fuerzas donde hoy en día tal vez no las hay. Por la fe puedes obtener hoy en día las fuerzas que tal vez tú hoy en día tal vez tú no tengas en tu vida. Luego el versículo número 36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Eso es lo que otros soportaron, ¿saben? Y fueron apedreados, dice el versículo número 37. Y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. El versículo número 38 dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Creo que hasta aquí vamos a dejar el mensaje de esta noche. Creo que hasta aquí vamos a dejar el mensaje de esta noche, de esta mañana, de esta tarde, de este día. A partir de la hora que llegue a escuchar este mensaje, yo sé que a alguien Dios le habló en esta noche. Yo sé que a alguien Dios le habló hoy en día. Por la fe, tú puedes derribar muros como fueron derribados los muros de Jericó. Por la fe, Sara, siendo una ya de mayor edad, a sus 90 años, por la fe Sara, siendo estéril, sabiendo que nunca en su vida había podido tener hijos, ella aún así recibió fuerzas. Ella aún así recibió fuerzas de la nada. Porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Si tú hoy en día, mujer que me escuchas hoy en día, no puedes tener hijos, ¿saben? A ver, dime en dónde está tu fe. Si la misma Biblia dice que por la fe pudo ver anuncio aún siendo de avanzada edad, fue porque ella creyó en las promesas de Dios. Fue porque ella creyó que Dios podía cumplirle
a pesar de que ella ya era de muy avanzada edad, ahora ven como creyendo se puede. Ahora ven como Moisés, a pesar de que el resto de los bebés podían morir, los padres de Moisés creyeron que Dios tenía un propósito para la vida de Moisés. Por la fe a Abraham no le importó si Dios le había prometido, le había dicho que sacrificara a su único hijo que Dios le había dado, que Dios le había prestado. Por la fe Abraham, a pesar de que Dios le había ordenado sacrificar hasta su propio hijo, Abraham no se dio por vencido. Abraham siguió creyendo, ¿sabe? Abraham creyó que a pesar que tenía que sacrificar a la una, hasta su propio hijo, a pesar que tenía que sacrificar hasta sangre de su propia sangre, hueso de su propio hueso, no le importó. Porque creyó en las promesas de Dios, porque creyó que aún así, después de la muerte, Dios aún así podía resucitarle, aún así hasta de los muertos. A ver, en dónde está tu fe hoy en día, en esta noche. Por la fe tú puedes mover montañas, ¿sabes? Por la fe tú le puedes decir a este monte, sácate de acá y plántate en el mar, y esa planta se saldrá de la tierra y nacerá en el mar, porque así tú lo se lo ordenaste. Porque así tú lo creíste. Wow, si tan solo tú fueras fe, aunque sea como un granito de mostaza, según nos indica también la Biblia. Según nos indica también la Biblia. Tú le pudieras decir a esta montaña, muévete de acá para allá, y la montaña se movería, porque se movería. Tú le podías decir a esta planta, así como arráncate de acá y plántate en el mar, y la planta te obedecería, porque te obedecería. Si tan solo tuvieras fe, aunque sea como el tamaño del grano de una mostaza. ¿Saben que incluso a mí, a días que yo pierdo mi fe, yo también, ¿saben? Hoy en día. Pero incluso a mí mismo yo me tengo que recordar a que mi fe no debe de desvanecer. Porque según la Biblia nos indica que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. El día de hoy estuve predicándoles en las redes sociales en el libro de Hebreos, capítulo número 11, todo el capítulo completo, ¿saben? Aunque hubieron allí versículos que me salté, solamente subrayé los versículos más interesantes para no tardarme por mucho tiempo. Pero gracias por haber escuchado el mensaje de esta noche, hoy en día.
Creo que acá terminaré este en vivo a través de las redes sociales. Yo no sé cuánto tiempo me llevé ya predicando, ¿saben? No tengo ni la menor idea, porque no estoy contando el tiempo. Hay veces que yo predico por 1 hora, por 2 horas. Nunca tengo un tiempo en específico. Pero creo que aquí terminaré el mensaje de esta noche. El tema de hoy se basó acerca de la fe. En cuántas cosas el ser humano podrá hacer con su vida. Y si tan solo le crees tú a Dios, tarde o temprano Dios cumplirá con tus promesas en tu vida. Si tú permaneces en la fe, la esperanza, el amor, la obediencia, y yo tengo la fe que un día Dios cumplirá con sus promesas, ¿saben? Si Dios a mí, desde el año 2008 me prometió una esposa, 2 hijas, yo sé que un día se cumplirá porque se cumplirá. Pero no será tiempo mío, sino será tiempo de Dios. No será cuando yo diga, sino sucederá cuando Dios lo indique. Y si Dios a mí me prometió una esposa y 2 hijas, así como lo volví a soñar nuevamente por segunda vez en el año 2009, yo sé que un día Dios cumplirá porque cumplirá. Y solamente Satanás es el que se opone. Solamente el diablo y sus demonios son los únicos que se oponen. Son los únicos que tratan de desacreditarte a tu vida. Porque saben tal vez el propósito que Dios tiene para contigo. Porque saben, Satanás, los galardones que Dios está preparando para tu alma en la próxima vida. Si Dios no te bendice en esta tierra, Dios te bendecirá en la próxima. Si Dios no te bendice hoy en día en esta tierra, en la próxima vida sucederá. Pero todos nosotros tenemos que buscar de Dios sin esperar absolutamente nada a cambio. Sin esperar en nada. Porque Dios te bendecirá conforme a Dios le plazca. Dios bendecirá tu vida conforme Dios quiera. Y así como Dios, un día a mí me prometió en el año 2009. Así como Dios un día a mí me prometió en el año 2009 que Dios un día a mí me dará mi esposa, mis 2 hijas, yo sé que un día sí será. Y por tercera vez, en el año 2010, no me recuerdo la fecha exacta, ¿saben? Pero sí, como Dios un día a mí me prometió, en el año 2010, y Dios
Dios me prometió una esposa, 2 hijas, y además de eso también 2 hijos varones. Yo sé que tarde o temprano Dios cumplirá. Yo sé que tarde o temprano los milagros de Dios sucederán. El día ni la hora yo no lo sé, pero yo sé que lo que Dios promete, Dios cumple. Gracias por haberme escuchado en esta noche. Lean el libro de Hebreos capítulo número 11, todo el capítulo número completo, ¿saben? 11. Habla acerca de la fe. En esta noche solamente prediqué en español. Tal vez en la próxima vez solamente predique en inglés. Bendiciones a todos, que Dios me les bendiga. Que tengan muy buenas noches. Bendiciones.